Muy buen día para todos y para todas. Mi nombre es Carlos Medina Gallego, soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, adscrito al Departamento de Ciencia Política. Este seminario es de historia socioeconómica del siglo XIX y busca fundamentalmente proporcionar los elementos historiográficos que nos permitan entender el origen de los problemas estructurales de la nación. Comenzaremos hablando de la economía del virreinato de la Nueva Granada en el periodo que corresponde a 1740 1810, que es un periodo en el que se desarrolla los gobiernos borbónicos. Establecen una serie de procedimientos de reformas liberales imbuidas por el pensamiento francés que buscan el redescubrimiento de los territorios dominados por el Imperio Español. En el día de hoy tocaremos el tema fundamentalmente de la minería. En este seminario se abordará el desarrollo de la economía colonial de la Nueva Granada antes del movimiento de independencia para reflexionar sobre las líneas de continuidad y ruptura que tuvo la economía y la sociedad en el paso hacia la República y la formación del Estado Nacional Colombiano resultante de las luchas de independencia. Se hará principal énfasis en los aspectos referentes a las actividades económicas que dieron origen a los problemas estructurales de la sociedad colombiana. Lo dijimos en la primera sesión y lo repetimos ahora. Visitar el siglo XVIII o el siglo XIX no lo hacemos con la intención de adquirir un conocimiento historiográfico de lo que aconteció allí, sino de encontrar los elementos que explican los grandes conflictos y los problemas estructurales de la nación colombiana. Hoy tomaremos el tema de la minería en el nuevo Reino de Granada. La minería es uno de los temas fundamentales en términos de lo que constituyen las economías extractivas. Las minerías no solamente legales y su impacto sobre los ecosistemas naturales, sino igualmente las minerías ilegales que alimentan economías criminales de capitalismo y de acumulación capitalista criminal en todo el país. La minería del oro, de la plata y de otros metales que constituyen materiales valiosos en términos del tráfico que se realiza con este tipo de minerales. Estamos en la búsqueda de los orígenes de los problemas estructurales de la nación y el problema del extractivismo minero y los conflictos que generan regionalmente, socialmente, un escenario de permanente confrontación por distintos tipos armados, nos obligan a pensarnos en términos de el desarrollo histórico de la manera como fueron surgiendo estos problemas estructurales de la nación que hoy se representan a través de la economía y en este caso específicamente de la minería. La minería del oro fue la principal actividad económica del virreinato de la Nueva Granada durante el régimen colonial español. Durante gran parte de la dominación colonial española, la economía se centró en la explotación del oro, que llegó a representar el 100% del total de las exportaciones que hacía la metrópoli desde las colonias hacia Europa. La actividad minera articuló sus dinámicas de desarrollo económico interno y externo y potencializó otros sectores de la economía, la actividad agrícola y ganadera y el mercado de ropas y de telas, porque la actividad minera, si bien era la más importante, la que mayores recursos proporcionaba a la dominación española, al imperio español, también es cierto que esa actividad no se hubiera podido realizar si no se encuentra alrededor de ella con una actividad agrícola y ganadera que proporcione los alimentos que tienen a la población trabajadora y un mercado básico de ropas y de telas que les permita a los trabajadores de las minas
vivir en algunas condiciones mínimas de dignidad. Comencemos por señalar los distritos mineros y prestemos especialmente atención a los lugares donde se establecen las minas y a su relación con las zonas mineras actuales. Esas minas han estado ahí y han sido explotadas por más de 500 años y aún siguen siendo objeto de confrontaciones, de disputas y de actividades de las poblaciones que viven en la marginalidad buscando extraer de las minas aluviales o de pilón los recursos que se requieren para su existencia básica. Los principales distritos mineros se ubicaron en la cordillera central y occidental, en las riberas de los ríos Cauca y Magdalena y en las vertientes de los ríos que desembocan en el Pacífico. Posteriormente, la región occidental fue un centro de producción importante, pero por ahora, las regiones de la cordillera central y occidental, esto es Chocó, el Valle del Cauca, y de la cordillera central, en algunas de las regiones de Antioquia, son importantes en materia de la construcción de los distritos mineros. Los principales distritos mineros fueron los siguientes. Primero en Antioquia, Popayán y Mariquita en el occidente, el departamento de Antioquia, la región de Popayán y Mariquita, fueron base fundamental de la actividad minera. También lo fue Pamplona y Girón en el oriente. En Antioquia se desarrollaron las minas de Remedios, Cáceres, Zaragoza, Segovia y Guámaco. En cuanto que disminuyó la producción, esta actividad se trasladó al municipio de Santa Rosa de Osos y de Río Negro. Pero miremos que aún hoy en Remedios, Cáceres, Zaragoza, Segovia, Guámaco y Santa Rosa de Osos y Río Negro se sigue desarrollando actividad minera y es una actividad que se da en el marco de prácticas legales, pero también de prácticas ilegales. La colonización de Chocó dio impulso a la minería durante el siglo XVIII y el departamento de Chocó se convirtió en una de las regiones importantes en términos de la producción de las minas de oro. Sobre los tipos de minas, existen varios tipos de minas. Las principales minas fueron las de beta o filón y las de aluvión. También hubo explotación en zonas conocidas como de oros corridos, que eran zonas de depósitos de metales que arrastraban las aguas a las quebradas y a los ríos. Las minas de filón exigían de una tecnología mucho más compleja y una inversión mayor por parte de los mineros. Se requerían escuadras, pero también se requería disponer de ciertos elementos técnicos que posibilitaban el desarrollo de la explotación en estas minas. Las minas de filón se explotaron principalmente en Antioquia, en Remedios y Baraticá, pero también fueron centros importantes Santa Rosa, Timbiquí y Mármato. Las minas de aluvión, también conocidas como minas de placeres del Chocó, llaman la atención de los mineros de distintas regiones, particularmente de Antioquia y del Cauca, por la economía y la productividad de estas minas. Las minas de aluvión son las minas que se explotan alrededor de los ríos, en las riberas de los ríos y al interior de esos ríos. Es la manera de recuperar de las arenas de los ríos el material que ha sido arrastrado por las aguas desde otros lugares. Las empresas mineras y la minería libre. Hay dos formas de la actividad minera que son importantes a tomar en consideración en la configuración de eso que hemos dado en llamar los problemas estructurales de la nación colombiana y en particular de los que tienen que ver con la economía extractivista y minera. Primero, un empresario con capital suficiente para tener una cuadrilla de esclavos y explotar un territorio que es de su propiedad. Hubo varias empresas, esas que constituían las reales de minas, que posibilitaban el control de la producción de oro y hacer efectivo el derechos fiscales de la corona. Pero también estaba la minería libre que se practicaba por pequeños y medianos mineros de poco capital,
familias dedicadas a la extracción de oros corridos en zonas de placeres o de aluvión o en aventaderos de las grandes minas. Esta minería libre es una minería que se desarrolla en un ámbito bastante democrático porque tiene una cobertura de sectores de la población que están disminuidos económicamente y cuya práctica minera se reduce fundamentalmente al trabajo con una bandeja. Y ahora más tarde recuerdo cómo se llama, barequeo. Y eh, proporciona a estas familias los recursos básicos para poder vivir aún hoy. La principal forma de explotación fue el mazamorreo. Esa era la categoría que quería encontrar. El mazamorreo. Una batea que a través de la rotación va dejando las partículas de oro que posteriormente el minero, el pequeño minero, el minero artesanal, toma en consideración, la expone en los lugares de mercado y logra adquirir los recursos que necesita para su subsistencia. El 80% del oro que se produjo durante el periodo colonial era producido a través de este sistema de mazamorreo. El mazamorreo contribuyó a la formación de una sociedad más abierta y dinámica en Antioquia. Por eso digo que la actividad de la minería libre y la minería, pequeña minería, además de que es mucho más ambientalista, es mucho más ecologista, genera un impacto menor en el medio ambiente, es profundamente democrática porque son amplios sectores de las poblaciones pobres, negras y mestizas que están articuladas a este tipo de actividad. ¿Cómo se dio la producción de oro en ese periodo de 1750, 1740, 1810? Es el momento en que se produce la independencia. Desde comienzos del siglo XVII la minería entró en crisis por varias razones. Se produjo un descenso en la población indígena porque hubo una gran crisis demográfica. Esto creó dificultades en poder acceder a mano de obra en la agricultura y en la minería. Esta crisis de la población demográfica que se va a producir en toda América Latina por la manera como los españoles explotaron la mano de obra indígena, induciendo un genocidio a través de la explotación de esa mano por la esclavitud, por la esclavización que se hizo de esa población o por la manera como funcionaron las encomiendas posteriormente o la explotación misma de los resguardos, ha generado una crisis demográfica que obliga a la introducción de mano de obra esclava proveniente de África. La lentitud para reemplazar la mano de obra indígena por mano de obra mestiza o esclava generó esa crisis demográfica. La economía colonial comienza a recuperarse en el siglo XVIII con las iniciativas emprendidas por la nueva monarquía de la dinastía de los Borbones, mucho más liberales en los aspectos económicos. La monarquía de los Borbones es la influencia de la corona francesa sobre la corona española. Los Borbones emprenden un gran esfuerzo en todos los ámbitos para mantenerse como potencia en Europa frente al ascenso de Inglaterra que está desarrollando para ese periodo importantes avances en términos de la revolución industrial o de Francia y Holanda que tienen sus propias dinámicas de desarrollo económico muy circunscritos al modelo de desarrollo capitalista. Los Borbones organizan el sistema productivo, establecen y regulan un monto de contribuciones y centralizan en las casas de monedas de Santa Fe parte de la producción que va a ser enviada a España. Se grava el quinto real como un impuesto que paga la minería, es decir, que el 20% del total de la producción debe ser entregada a la corona. Sin embargo, aquí se va a producir un elemento que va a abrir el proceso de las economías ilegales que generarán una práctica de contrabando, pues no se tendrá nunca certeza exacta de cuánto es el material del oro que se está extrayendo y cuál es el que se le está notificando a la corona para que de él se grave el quinto real
o el 20% de lo que se produce. Pese a que se estableció el quinto, la corona otorgó consecutivas rebajas hasta estabilizar el gravamen en el 3%. Gran parte de las concesiones de minas que nosotros hacemos tienen esa particularidad de que el casi 100% de la producción es para beneficiar a quienes tienen la concesión. Y es muy poco el porcentaje que le corresponde a la nación o que le corresponde al Estado para que pueda ser convertido en patrimonio público o en presupuestos públicos. Y se baja permanentemente, unas veces por la evasión que se genera en términos contributivos, otras veces por las urgentes necesidades que tiene el Estado para atender su propio funcionamiento. No obstante, el mayor problema que tuvo la corona no fue saber exactamente cuánta era la producción de oro, pues una era la cantidad reportada y otra era la producida. Siempre sobre la cantidad reportada era la que se hacían los descuentos del 15%, pero la cantidad reportada podía ser la mitad de la cantidad de oro producido y la otra parte, la parte no reportada, iba al contrabando y era básicamente lo que generaba las formas de la ilegalidad en la producción. La diferencia entre lo reportado y lo producido iba hacia el contrabando a través del río Atrato y los puertos del Pacífico. Se calcula que entre 200 y 300 mil pesos oros se evadían anualmente. Algunos calculan que la evasión alcanzaba hasta el 50% de lo producido. Y eso quiere decir que se reportaba el 50%, se hacía evasión del otro 50% y ese 50% evadido iba a la actividad del contrabando. Para comienzos del siglo XIX se calcula que la producción de oro de la Nueva Granada alcanzó los 5 millones de pesos oro, cuando lo reportado apenas eran 2.5 millones. Había un cálculo de lo que se podía haber producido y de lo que realmente se reportaba. Y eso que se reportaba representaba únicamente el 50% de lo producido. La producción de oro fluctuó según las potencialidades de las minas y las lógicas productivas y fiscales, viéndose allí surgir las dobles contabilidades y el contrabando, que es una de las características específicas de lo que ocurrió en el marco de la actividad minera. No se pudo nunca saber a ciencia cierta cuánta fue la cantidad producida, porque esas dobles contabilidades y el contrabando se llevaban gran parte del material extraído. Problemas y limitaciones de la rentabilidad minera. La minería tuvo que enfrentar varios problemas a lo largo del periodo colonial. Entre ellos podríamos señalar estos. Primero, la falta aparente o real de capital de inversión. Los mineros no tenían muchos recursos y los que tenían los recursos, pues, no tenían las expectativas de beneficio que esperaban y terminaban desertando de la actividad minera. Pero esa falta aparente o real de capital tuvo que enfrentarse. La falta de mano de obra, la carencia de cuadrillas de esclavos, la importación subsidiada de esclavos, los traslados de mano de obra de una mina a otra o la mayor inversión de esclavos y de su manutención, pues generaba una dinámica muy particular en términos de las inversiones que se hacían para que la actividad minera funcionara. Había que comprar esclavos, había que sostener los esclavos, había que garantizar de que pudieran trabajar en las condiciones mínimas de bienestar para que produjeran el mineral que constituía la base fundamental de la acumulación de sector de la economía. La falta de tecnología apropiada en los mecanismos de producción eran supremamente rudimentarios,
tanto en las minas de Filón como en las de aluvión. Aún en los ríos de Colombia, en las zonas de minería artesanal, se puede establecer que hay un tipo de tecnología precarizada, porque se hace todavía a través del mazamorreo. Falta de espíritu empresarial entre los mineros. Los mineros veían la posibilidad de extraer lo más rápido posible, enriquecerse e irse, aunque había un principio y es que quien llega a la minería nunca se va de ella porque la minería le da lo básico para subsistir. Cuando usted se va de ella necesita encontrar una actividad que le proporcione los recursos que le permitan vivir medianamente. La baja relación entre inversión y beneficio, la baja rentabilidad o la rentabilidad irregular, porque esa rentabilidad, como pasa actualmente, está establecido por la manera en que fluyen los precios del oro, en particular en los mercados internacionales. Hay momentos en que el precio del oro cae y por lo tanto la actividad disminuye, porque la rentabilidad es menor. Cuando los precios suben, la rentabilidad sube y por lo tanto la actividad minera se intensifica. La explotación ilegal y la alta rentabilidad de la explotación ilegal, que usted no tiene que reportarla en ninguna parte. Esto es parte de los problemas que tenemos actualmente con la minería ilegal en muchas de las regiones de esos distritos mineros en el país, pero también en otras regiones que se han ido encontrando y que son base fundamental de la actividad de la minería del oro. La manía minera es lo que le señalaba anteriormente, que es esa práctica de que quien llega a la minería no puede desprenderse de ella y muere en la actividad minera. Que la minería captura. Usted puede, cuando usted asiste a las zonas mineras actualmente, se va a las zonas mineras de la pequeña minería o de la gran minería, lo que usted encuentra son zonas supremamente eh, degradadas por el consumo del alcohol, por la prostitución, por distintas formas de agotamientos de los recursos extraídos del oro en las prácticas eh, de consumo de licor, de prostitución, de tabaco, etcétera, etcétera, porque la gente piensa que lo que saca hoy se lo puede consumir porque mañana va nuevamente al río y nuevamente lo que el río tiene se lo entrega en materia de recursos. Por eso la manía minera es una especie de esclavitud de la actividad minera. Y luego el contrabando, que es el oro que no es reportado, que no es controlado por el Estado y que sale a través de distintos caminos hacia los puertos del Pacífico y por los puertos del Pacífico a las distintas partes del mundo. Hay una proliferación en Antioquia del trabajo. Eh, el, el, Cuando se va a dar en el siglo XIX la colonización antioqueña, una de las características que tiene esa colonización es la explosión demográfica, porque si las familias crecen numéricamente, las familias tienen fuerza de trabajo y en el proceso de ampliación de la frontera agrícola es importante, pero también en la proliferación del trabajo en zonas mineras, cuando las familias trabajan conjuntamente en esa actividad. Intentos de cambio y políticas de fomento. Se parte de darle a la minería un lugar privilegiado en la economía colombiana en el marco de la producción de materias primas y sobre todo de metales preciosos. Sobre esta base se decide impulsar el momento minero. Para hacerlo se siguen tres caminos. Primero, el alivio fiscal para la actividad minera. Ya vimos que se pasa del 20% al 3%, se llega hasta el 3%. Después del quinto real a un porcentaje de lo extraído que se reduce al 3%. Un alivio fiscal fuerte. Segundo, la incorporación de esclavos como mano de obra para la minería. Gran parte de la población negra que llegó a América se desempeñó en este tipo de actividad, la actividad minera o en las plantaciones
eran propiedades y empresas agrarias para la exportación, donde estuvo predominantemente centrada la población negra, aunque se desempeñó en otros oficios como los oficios domésticos o en prácticas artesanales o en el sistema de transporte, en distintas actividades, fueron la actividad minera y la agricultura comercial la que centralizaron prioritariamente la mano de obra negra. La asistencia técnica para incrementar la producción, se buscó distintas vías para poder acceder a el desarrollos tecnológicos que permitieran incrementar la producción. Hoy la producción cuenta con toda la tecnología al alcance de la devastación de los territorios por parte de esa actividad, no solamente en términos de erosionar los suelos en ese proceso de extracción, sino de contaminar los ríos con los productos que se utilizan en la minería a gran escala. En el marco de esta política de estímulos y desarrollo de las actividades económicas en América Latina, los Borbones van a impulsar la expedición botánica. Nosotros tenemos una lectura dulce de la expedición botánica y del trabajo que se realizó allí, pero la intención que tenían los Borbones es de hacer un redescubrimiento de América. Esto es fundamentalmente mirar dónde estaban los recursos mineros y cómo podía explotarse de una manera mucho más eficiente. Por eso esa expedición botánica va por los lados del Tolima o de Pamplona y Mariquita, donde están desarrollándose actividades mineras. Dos medidas directas para optimizar la explotación minera en ese periodo. Las nuevas ordenanzas de minas en el territorio antioqueño que están dirigidas a ordenar el sector minero e impulsar la agricultura para mitigar los costos de alimentación. Si en las zonas donde están las minas no hay cerca producción agraria, pues los costos de la alimentación son supremamente altos porque la mayor cantidad de productos hay que traerlos desde largas distancias. Entonces, poder contar con una producción agraria cercana que abastezca los centros mineros y los centros administrativos, que es lo que va a hacer la agricultura, es supremamente importante. La reconstrucción de las minas de plata de Mariquita, traer empresarios alemanes para impulsar la explotación minera mejorando las técnicas de extracción. Esta experiencia con los empresarios alemanes fue desafortunada, no solamente por el tipo de mineros que vinieron, sino por los conflictos que se generaron alrededor de su actividad y la poca rentabilidad que tuvo. Esto estuvo lejos de mejorar la situación y lo que generó fue conflictos. Primero, los alemanes que vinieron eran analfabetas y segundo, eran protestantes. De Luye, quien lideró el proceso, terminó siendo víctima de un atentado por sus propios subalternos. Para finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, la minería en el país atraviesa por una gravísima crisis. Y esa crisis se ve en la política fiscal de la corona. Esto resulta afectada, pues se avenizan situaciones complejas en las que España va a necesitar de los recursos de América para poder posesionarse en Europa. Bueno, estos son los elementos fundamentales que tenemos ahí sobre el trabajo de la minería. Hay unas notas de clase que ustedes pueden leer y un contexto general sobre la actividad minera en ese periodo que va de 1740 a 1810. Es muy importante señalar que la minería jugó un papel destacado en el desarrollo de la economía colonial y es uno de los problemas que tenemos actualmente por la manera en que esa actividad minera, sobre todo alrededor de la extracción del oro y de la plata, se viene realizando en términos de que ha ido enlazándose con otro tipo de actividades como el narcotráfico y con el desarrollo de bandas criminales. Es bueno que lean las notas
de clase donde se explica en amplitud todo el proceso del desarrollo de la actividad minera.